Dice así la palabra del Señor. Vamos a dar lectura como lo hicimos también hace un rato, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a tener un tiempo de oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por ser nuestro alimento, Señor, para el alma, por ser la que nos instruye, la que nos corrige, Señor. Y te pedimos, Padre, esta mañana, ante un texto tan importante, tan precioso, Señor, ser claro, Señor, que usted también nos enseñe toda su riqueza, y que podamos aplicar principios para nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, Señor, se santifique a través del estudio de tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Antes de comenzar. Supongamos que para ser el presidente de la República no es por elección, ¿sí? Y usted tiene que presentar un currículum para ser presidente de la República, ¿sí? Supongamos que es así. No es así, pero supongamos que es así. Y supongamos que usted no estudió nada. Supongamos que usted no terminó cuarto medio, ni la enseñanza básica, que usted no tiene estudios en nada, ¿sí? Usted simplemente nació en su casa, aprendió a trabajar con algunas cosas con su familia, y va un día, se abren postulaciones para ser presidente de la República. Yo quiero ser presidente de la República. Voy, presento mi currículum, y mi currículum no tengo mucho para entregar, ¿cierto? Y se acerca a mí el actual presidente de la República, y me dice, bueno, ¿por qué deberías ser tú el presidente de la República? Y no sé, porque quiero, quiero hacerlo. Bueno, ¿sabes algo de economía? No, nada. ¿Sabes algo de los poderes políticos, del judicial, de... No, nada. No. ¿Sabes algo de, no sé, las leyes del país? ¿Algo? No, estuve todo el tiempo en mi casa, no. Ya, está bien. Te contrato. Y no te preocupes, pero yo no sé nada. No te preocupes, yo te enseño, yo lo hago. Una vez un pastor me enseñó eso para decirme que esa es la forma en la que Dios obra cuando Él llama a alguien. No tenemos mucho para entregar, no tenemos mucho para ofrecer, pero cuando Dios llama, Él capacita, Él equipa, Él entrega todas las herramientas. No importa la tarea que sea,
Él lo hace. Y vemos algo similar en esta historia. Vemos a un Moisés que, por el contrario, sí está capacitado, pero él cree que no. Él cree que no. Y vamos a ver a través de su vida que cuando Dios llama, ese es el título de este sermón, cuando Dios llama, suceden tres cosas. Él lo prepara, am, en segundo lugar, Él obra en él, y en tercer lugar, Él acompaña a Moisés. ¿Sí? De manera que vamos a estudiar estos tres puntos. Eh, no pretendo ser extenso, pero quizás voy a ser un poquito más largo de lo normal. Tampoco una hora, pero bueno, les pido paciencia en ese sentido. Es importante ver varias cosas acerca de la vida de Moisés y un pasaje que a mí, lo personal, me encanta. Así que es importante entender a Moisés como uno de los personajes centrales, yo creo, de toda la narrativa bíblica y sobre todo del Antiguo Testamento. Si yo le preguntase a usted cuál es el personaje central del Antiguo Testamento, van a haber varias opciones. Probablemente Adán, probablemente Abraham, quizás son buenos candidatos. Algunos dicen que Seba porque por ella entró el pecado y luego, bueno, Cristo llega a resolver ese problema, ¿cierto?, del pecado. Pero la mayoría de teólogos coinciden en que Moisés es el eje de todo el Antiguo Testamento. Sin Moisés, por ejemplo, no hay ley, ¿cierto? No hay ley. Con Moisés, por ejemplo, o más bien con su familia, comienza el ministerio sacerdotal. Muy importante eso. Con Moisés, el pueblo liberado de Egipto llega a Canaán. Moisés es el mediador del antiguo pacto, ¿sí? Esto es muy importante mencionarlo y lo vamos a explicar más adelante a qué se refiere con eso. Y Moisés es considerado en una categoría muy especial, porque Moisés es de la tribu de Leví, ¿sí? Después vamos a ver a qué se refiere eso. Pero eh, todo el Nuevo Testamento habla de Moisés como un profeta, ¿sí? Y además es rey de la nación que está naciendo, es el legislador, el gobernador de la nación. Cumple esa doble estándar de rey y profeta, ¿cierto? Le suena parecido, ¿no? Suena similar. Am, y sin ir más lejos, Moisés es uno de los que más escribe en el Antiguo Testamento, de la revelación. Por lo tanto, es sin duda una figura esencial. Es importantísimo entender la historia de Moisés para entender lo que está ocurriendo aquí. Y como señalaba hace unos segundos, no es casualidad que Moisés tenga muchas similitudes con Jesús, muchísimas. Y quiero mencionarlas a propósito, porque estamos viendo al personaje más importante del Antiguo Testamento con el personaje más importante del Nuevo Testamento y de toda la revelación en general. Por ejemplo, solamente algunos ejemplos para que usted pueda ver por qué. ¿Por qué hay tantas similitudes entre Moisés y Cristo? Mire, por ejemplo, ambos nacen en medio de un genocidio, ¿sí? Eso es importante. Recuerda a Moisés que el faraón manda matar a todos los niños. Lo mismo Cristo. Herodes manda matar a todos los niños cuando Jesús va a nacer. Ambos son mediadores de un pacto. Moisés del antiguo y Cristo del nuevo pacto. Mire, lea Juan, capítulo 1, por favor. De hecho, Juan los compara de una forma muy clara. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 16. Hablando de Jesús, mire lo que dice Juan. Dice 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hace esa comparación, ¿se dio cuenta? La ley por medio de Cristo, la gracia, perdón, la ley por medio de Moisés, la gracia por medio de Jesús. Los dos pactos, por así decirlo. Otras similitudes, mire, muy interesante. Ah, cada uno fue el mayor obrador de milagros en su época. Moisés fue el mayor obrador de milagros en su tiempo. Jesús fue el mayor obrador de milagros en el Nuevo Testamento. Y es interesante porque si hablamos de los milagros en ese sentido, y hablamos de que Moisés es el que mayor escritura trajo del Antiguo Testamento, recuerde que siempre el milagro es para validar el mensajero. Por lo tanto, era importantísimo que Moisés se presentara con milagros. Otra similitud.
Su labor no fue aceptada por su familia, aunque posteriormente sí. Interesante, ¿cierto? Recuerda a Miriam y recuerda a Aarón, su hermano, que murmuraban de él, hablaban mal. Lo mismo los hermanos de Jesús. Mm, muchas similitudes, muchas similitudes. Tanto Moisés como Jesús son llamados a liberar un pueblo. Moisés alimentó al pueblo con maná y Jesús luego en Juan dice que él era el pan que descendió del cielo. Moisés comisiona a 12 espías a la tierra prometida, Jesús comisiona a 12 para la expansión del Evangelio. Moisés, en el capítulo 34 de Éxodo, no sé si se recuerda, ayunó por 40 días y 40 noches, al igual que Jesús cuando fue tentado por Satanás. Ambos, Jesús y Moisés, murieron en un monte. Moisés en el monte Nebo, Jesús en el Golgota, lo conocemos, ¿cierto? ¿Por qué tanta similitud? ¿Por qué hay tanto paralelo? ¿Por qué? Y uno se lo puede cuestionar. ¿Qué pasa? Tanta cosa. ¿O son coincidencias solamente? Yo no creo que sean coincidencias. Y vamos a estar apuntando bastante a Cristo durante este mensaje. La idea es esa, la idea es mostrar que Moisés en un sentido, como dice Pablo, es una sombra de todo lo que iba a venir con Cristo. Esa es la idea. Que Moisés estaba representando lo que Cristo en el futuro iba a ser. Y por eso es tan similar. Y vamos a ir viendo a medida que avanzamos algunas cositas más. Pero muy buenas comparaciones, ¿cierto? Por lo tanto, comenzamos nuestro relato, comenzamos a ver cuando Dios llama, en primer lugar lo que vamos a ver es que Dios prepara. Cuando Él llama, Él prepara. Vamos a ver en nuestro texto, por favor, en Éxodo capítulo 3, vamos a dar lectura del versículo 1. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Por qué Moisés estaba apacentando ovejas con su suegro? Y tenemos que ir hacia atrás un poquito en la historia de Moisés, ¿sí? Bueno, Moisés. Voy a mencionar un detalle que más adelante voy a decir por qué lo estoy señalando. Su nombre en hebreo, Moisés, literalmente significa rescatar algo, ¿sí? O sacar algo, ¿sí? La palabra mashá en hebreo. Y es interesante, recuerde eso, lo vamos a ver después. Por ahora guárdelo ahí en el tintero. Bueno, tenemos la historia de Moisés que él nace en medio de esta gran matanza que hace Faraón. Éxodo 2.1 nos señala que es de la línea de Leví, muy importante, y que él, para ser librado de esta masacre, su mamá le hace un canastito. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 2, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice acerca de Moisés. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Otra vez, 3 meses, un bebé llora, un bebé hace ruido. No podía esconderlo más tiempo su mamá. Y hace este canastito, muy interesante, habla que lo calafateó con brea, el mismo material, por si lo recuerda, que tenía el arca de Noé, muy interesante, la brea, que era para que no entrara el agua, y lo echó al río. Mire lo que sucede, versículo 5 del capítulo 2. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Así llega Moisés a las manos de la hija del Faraón, en manos de la hija del Faraón, para ser criado por ella, como un hijo adoptivo. Cristo en un sentido también es adoptivo, ¿cierto? Em, Importante pensar en esto, hermanos. ¿Por qué la hija de Faraón
adoptó a este niño que ella reconoció es de los hebreos, si había que matar a todos los niños hebreos, dice, ¿qué dice en el versículo 6? Y teniendo compasión de él. Hermanos, una princesa de Egipto no tiene compasión de un niño, no tiene. Yo aquí veo la providencia del Señor guiando esto, teniendo compasión de ese niño. Porque era hermoso probablemente y pasaba desapercibido como un egipcio quizás. Sucede que Moisés crece, se desarrolla como un niño egipcio en el palacio real junto con el faraón. Y no sabemos cuándo, pero en un momento también Moisés es consciente de su verdadera ascendencia. Mira el versículo 6 del capítulo, perdón, el versículo, el versículo 11 del capítulo 2. Mire, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas. De alguna forma él sabía que eran sus hermanos. No sabemos cómo él supo, si su madre se lo dijo en algún momento de su vida, pero Moisés sabía que él era hebreo. Am, pero estando en el palacio del faraón, recibió una formación egipcia. Hermanos, y esto es muy importante, muy importante. Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 20. Está Esteban hablando de Moisés. Mire lo que dice, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y luego dice en el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Hermanos, Egipto, ¿cómo se lo puedo explicar? No hay magíster ni doctorado en este mundo que se compare a una enseñanza del nivel egipcio. Hermanos, era lo mejor de lo mejor que podía recibir. Y los egipcios sabemos por su historia que eran excelentes astrónomos, matemáticos, filósofos, y toda esa educación la recibió Moisés. Otra vez está en el Palacio Real. Moisés probablemente también aprendió muchos idiomas, es lo que se cree. Y cuando se habla de que era poderoso en palabras, se refiere a que él tenía una muy buena verbalización, él sabía hablar muy bien, él explicaba muy bien las cosas, ¿sí? De manera que era un hombre sumamente capacitado, en muchas formas. Y Moisés estuvo en Egipto, siendo un egipcio, siendo un príncipe de Egipto, por unos 40 años. ¿Y qué sucede en el capítulo 2? Conocemos la historia más o menos. Sale a ver a sus hermanos, ve que están oprimiendo a uno de sus hermanos, y él mata a un egipcio. Mata a un egipcio. Siente ese pavor, ¿cierto? Ante esa noticia, Faraón va a buscarlo, quiere matar a Moisés, y Moisés tiene que huir. Moisés tiene que huir. Mire, Éxodo 2, 14, si lo puedes proyectar, no lo busquen, hermanos. Éxodo 2, 14 dice, y hermanos, esta es una pregunta clave en la vida de Moisés, es una pregunta clave. Uno de los egipcios que estaban ahí, perdón, uno de los varones hebreos que estaban ahí, que vieron el asesinato, mire lo que dice. Respondió, ¿quién te ha puesto a ti como gobernador nuestro y juez? Porque Moisés lo que quiso fue tomar justicia, ¿cierto? Por su propia mano. Y el otro le pregunta, ¿quién te puso a ti como gobernador y juez nuestro? Y es interesante porque si vemos en la historia, bueno, Dios eventualmente sí lo va a poner como gobernador y juez. De hecho, ahora que están en sus Biblias en Hechos 7, ¿cierto? Avanza el versículo 35. Mira lo que dice. Hechos 7, 35. Hechos 7, 35. Muy interesante, preste mucha atención. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Tremendo, tremendo.
por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La misma acusación que le decían sus hermanos hebreos, Dios finalmente sí lo envía a él como gobernador. Increíble. Pero eso ocurre muchos años después. Por lo tanto, él tiene que huir, Faraón le va a matar por haber asesinado a este egipcio, otra vez por querer tomar justicia por sus manos. Llega al desierto, se encuentra con una mujer, libra a las mujeres de unos maleantes en el pozo. Esta mujer se enamoran, esta mujer era Séfora, y posteriormente conoce a su futuro suegro, que era Jetro, ¿sí? Y aquí nos encontramos en el capítulo 3. Toda esa travesía para llegar al capítulo 3. Perdón lo largo de la introducción, pero era necesario. Y es importante porque vamos a usar varias cosas del pasado de la vida de Moisés para entender un poco su formación. Y hermanos, esto es tremendo. 40 años él pasó en Egipto y Hechos también nos señala que 40 años más pasó en el desierto apacentando ovejas con Jetro. ¿Puede pensar eso? ¿Una persona con doctorados y magíster apacentando ovejas? ¿Será que Dios quería enseñarle humildad probablemente? Puede ser, ¿no? Puede ser. Por lo tanto, estamos en Éxodo capítulo 3. Dice, apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este Horeb, queridos hermanos, este lugar posteriormente también es conocido como Sinaí, ¿sí? Es un sinónimo. ¿Y qué pasa en el Sinaí, hermanos? Lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Lo que conocemos como la ley. Hermanos, no puede ser coincidencia que el Señor llame a Moisés en el mismo lugar que luego le entrega la ley al pueblo. Es el Señor manejando todo, ¿cierto? Am, Tenemos a este hombre, por lo tanto, con un tremendo currículum, apacentando ovejas. Probablemente Moisés preguntándose, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Será como que te olvidaste de mí, Señor? O no sé, ¿no? Estoy como... Tú conoces mis capacidades, lo que yo puedo hacer y estoy apacentando ovejas. Hasta que este día todo cambia. Versículo 2. Mira lo que dice. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta zarza probablemente es una zarza mora, probablemente, del desierto de Madián. Y muchas veces en las películas se muestra como un arbusto pequeño, pero la verdad no era tan pequeño. Es como una especie de árbol. Es como una... parecido a un pino. Eso es lo que, es lo que muestra la geografía. Y, y es curioso porque usted para encender un asado, qué sé yo, precisamente echa madera, ¿no? O sea, echamos algo que encienda. La madera es un combustible para el fuego. Pero aquí está sucediendo todo lo contrario. Moisés ve este fenómeno, un- una zarza incendiándose, que, hermanos, no debería durar nada, debería hacerse cenizas en un segundo, y está ahí, y no se quema, y no se consume. Algunos piensan que esta zarza simboliza al pueblo de Israel, que estaba siendo oprimido en Egipto, pero sin consumirse. ¿Sí? Algunos piensan eso. Y esta zarza le llama mucho la atención a Moisés, se acerca, por supuesto. Esto significa que se quedó un momento observando, pensando qué está pasando aquí. Probablemente se sentó con una oveja, no sé, a descansar un rato. Se quedó observando la zarza, vio que no se consumía. Am, Algunos piensan también que esto era de noche, no podemos asegurarlo. Pero sí el hecho de haberlo visto de noche debe haber sido más potente para Moisés, en el sentido de que es normal que las plantas se quemen en el desierto por el calor, pero en la noche no es tan común, ¿cierto? Porque hace mucho frío. Por lo tanto, algunos piensan que fue en la noche, por eso es que se quedó tan asombrado, ¿cierto? ¿Cómo se puede prender en la noche y más encima no se apaga? Y Dios lo llama, dice en el versículo 3, que el ángel de Jehová en una llama de fuego. El fuego es común en las apariciones de Dios, cuando Dios se manifiesta. Cuando Dios se revela a sus siervos, muchas veces aparece en llamas de fuego.
Lo hizo con Elías cuando aparece en un carro de fuego y lo lleva al cielo. Posteriormente también cuando están en el desierto, él es la columna de fuego que van en la noche. En muchas apariciones. Y el fuego normalmente lo que simboliza es la santidad de Dios, en el sentido de que el fuego purifica. ¿Recuerdan Pedro cuando habla de que las pruebas son las que nos purifican para hacer crecer nuestra fe, para que sea sometida a fuego nuestra fe? Es decir, para que alguien sea purificado necesita pasar por el fuego. Esa es la idea. Y lo que se cree aquí es que Dios, a través del fuego, quiere también santificar a Moisés y su vida. Por eso aparece como fuego. Y por eso no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios usó, por supuesto, la curiosidad de Moisés para atraerlo hacia la zarza. Pero hermanos, aquí ocurre algo que es profundo, un poco difícil, pero déjeme explicarlo. ¿Se dio cuenta de cómo usó los pronombres, la palabra? Mire, versículo 2 dice que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza, ¿sí? Había un ángel ahí. Luego, ¿qué pasa? Versículo 4 dice que vio Jehová que Moisés se acercaba. Y luego, en el versículo 4 también, dice que lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero ¿cómo? ¿En medio de la zarza no estaba el ángel de Jehová? ¿Y por qué dice que lo llamó Dios de en medio de la zarza? ¿Habían dos en medio de la zarza? Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces, otra vez, tenemos a dos, parece, en medio de la zarza, el ángel de Jehová y Dios, parece. Y tenemos a otro que dice que es Jehová, que ve cuando Moisés se acerca, ¿sí? Y lo voy a complicar un poquito más todavía, porque en otros textos señala que el que está en la zarza es Jehová, ¿sí? Es Jehová, pero que el que lo llama es Elohim. Interesante. Para los que no lo sepan, Elohim, cuando hablamos de Elohim en la construcción hebrea, es Dios, pero en su Trinidad. Interesante. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Qué es lo que creemos que está pasando aquí? Y habló hace poco de esto nuestro hermano Francisco en una predicación, el ángel de Jehová, y no me voy a extender en esto porque si no, no terminaría nunca. El ángel de Jehová creemos que es la segunda persona en la Trinidad, es Cristo preencarnado, ¿sí? Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es que en la zarza está la Trinidad junta, todos habitando ahí, pero el que lo llama es Cristo. Eso está pasando, hermanos, es tremendo, tremendo. Eso es lo que en teología, y no se confunda con esto, pero se lo digo igual porque puedo investigarlo después, esto es lo que en teología se llama la pericoresis, ¿sí? Pericoresis, ¿sí? Que significa, una pequeña definición trata de esto, la Trinidad nunca trabaja fragmentada, ¿sí? Se lo repito, pericoresis, la Trinidad nunca trabaja fragmentada. Es decir, no es como que Dios dice, Dios Padre dice, ya tú andas a hacer esto, Dios Hijo, o sea, Hijo, al Hijo, y al Espíritu Santo le dice, bueno, tú andas a hacer esto. No. La pericoresis explica que todos van juntos para todos lados. Precioso, precioso, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de la resurrección hace un tiempo? Lo hablé con Cintia después de esa predicación. ¿Quién resucitó a Jesús? Bueno, los tres. Los tres resucitaron a Jesús. Siempre obran en conjunto, pericoresis. Pero ¿quién llama particularmente? Cristo. Él llama. Él llama. Y ahí hay un acuerdo. Bueno, hazlo tú. Siempre hay acuerdos en esta Trinidad, ¿cierto? Pero no obran de manera separada. Siempre tienen el mismo plan. Sé que es difícil, hermanos, pero va por ahí. Está la Trinidad misma en la zarza ardiendo. Y uno de ellos, Cristo particularmente, le dice, Moisés, Moisés. Y él dice, heme aquí. Se ha puesto a pensar por qué en varios casos ocurre que cuando llaman a un personaje de la Biblia lo mencionan dos veces, Moisés, Moisés.
Hermanos, ocurre muchas veces. A mí me llama mucho la atención. Mire, por favor, solamente algunos ejemplos. Génesis 22, alguien que me ayude. Pablo, por favor. Génesis 22, versículo 11. Pablito. Génesis 22, 11. Damari, ¿me puedes ayudar con primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10? Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y Francisca, ¿me puedes ayudar con Hechos capítulo 9, por favor? Versículo 4. Hechos 9, 4. Preste mucha atención, queridos hermanos, a todos estos llamados que Dios hace y qué tienen en común, ¿sí? Pablo, por favor. Casi copiar-pegar, ¿no? Es como lo mismo. Y de nuevo el ángel de Jehová, dos veces, Abraham, Abraham, ¿sí? Damari, me encanta la respuesta, Samuel. Habla porque tu siervo oye. Pero lo mismo, Samuel, Samuel. ¿Por qué? Hechos 9, 4, por favor, Fran. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es quizás la más conocida, ¿cierto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que no escuchan la primera vez que Dios le dice el nombre y es como Moisés y tiene que repetirlo? No, no, no creo que tenga que ir por ahí. La verdad es que ese es un saludo. Ese es un saludo hebreo, ¿sí? Y Dios, aparte de usar el lenguaje hebreo para comunicarse, también ocupa expresiones hebreas para comunicarse. Lo voy a poner de la siguiente forma. Yo sé muy bien cuando mi papá está enojado conmigo porque me dice Benjamín. Y me llama, Benjamín, ven. Oh, complicado. Y sé que viene difícil. Pero cuando me dice, Benjito, ven, es distinto. O Benjo, en la casa me dicen Benjo. Es diferente, ¿cierto? Pero cuando me dicen Benjamín, oh, es como... La verdad, queridos hermanos, es que este Moisés, Moisés, es con mucha ternura, con mucha, es con mucho cariño. Moisés, Moisés. Por eso siempre muchos llamados también se repiten con el no tengas miedo, porque escuchar una voz así debe ser abrumador, pero llama con ternura a Dios. Qué hermoso es eso. Llama, Moisés, Moisés, ven, Saulo, Saulo. Y Saulo espantado con todo lo que estaba pasando con los caballos alrededor, recuerda. Ah, Saulo, Saulo, ven, tranquilo, no tengas miedo. Y ellos entendían que es una expresión de cariño. Es Benjito, ven. Sí. Ojalá fuese así. Am, Dios lo llama con cariño. Moisés probablemente estaba asustado pensando, yo maté a un egipcio y ahora me estoy encontrando con Dios. Y Dios no. Moisés, Moisés, ven, ven, tranquilo, no, tranquilo. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Y aquí tenemos un cuadro hermoso que comienza a suceder hasta el capítulo 4. Hermano, lea el capítulo 4 también en su casa. Es una conversación que tenemos entre los dos. Lo que decíamos antes, la persona más importante del Antiguo Testamento con la persona más importante del Nuevo. Y una charla muy larga. Vamos a ver solamente los primeros 12 versículos. Am, y esta ternura de parte de Dios le solicita dos cosas. Versículo 5. Dice, en primer lugar, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Esa es la segunda. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, le pide primero que no se acerque. Recordemos que Moisés se estaba acercando para ver el tema de por qué no se quema la zarza. Le dice, no te acerques en primer lugar, y en segundo lugar le dice, quita tu calzado. Ahora, estaba investigando, y hay algo que me llamó mucha la atención. Los madianitas, él estaba con los madianitas no ocupan calzado, andan a pie pelado. Y yo dije, ¿y por qué Moisés sí andaba con calzado? Me llamó mucha la atención. Y aquí está lo que le señalaba. Recordemos que el primer punto es que Dios, cuando llama, Él prepara. Y lo que está haciendo Dios aquí, en primer lugar, cuando le pide que se quite su calzado, es enseñarle humildad. ¿Por qué? Porque está la tradición y la práctica en la antigüedad de que cuando uno entra a un lugar importante, se quita los calzados del pie, de los pies. Sí, de los pies, está bien dicho. De los pies. Por lo tanto, si yo estoy convocado a un lugar importante, necesito dejar mi calzado afuera e ingresar. Es algo similar a lo que hacen los japoneses el día de hoy, ¿cierto? Es una práctica similar. Y también
Esto va de la mano con una práctica higiénica que hacían los hebreos, de dejar su calzado afuera de las casas o de las tiendas para no ensuciar adentro y, por ejemplo, si iban a comer y que no entrara gravilla o tierra, ¿cierto? Y hermano, recuerda, estuvo 40 años en el desierto, esas chalas tenían harta tierra. Por lo tanto, era importante dejarla afuera. Quita tu calzado. Dios lo que está haciendo aquí es prepararle a Moisés en humildad. Oye, vas a entrar a un lugar importante. Quita tu calzado. Ahora no eres tú el más importante. No estoy hablando con Moisés, el príncipe de Egipto. Tú estás hablando con el rey de reyes. Quita tu calzado. Quita tu calzado. Y en segundo lugar, aparte de Dios de prepararlo en humildad, lo está preparando en santidad. Como les decía, el quitar el calzado de los pies simboliza en un sentido quitarse de la suciedad del desierto, ¿cierto? Sacar eso de su vida. Y respondiendo a la pregunta que le hiciste antes, ¿por qué Moisés sí tenía calzado y los madianitas no? Probablemente esas chalas las traía Moisés de Egipto, probablemente tenía de Egipto y tenía esa práctica y vivía con ellas. Y de alguna forma también simbolizaba quitarse Egipto del cuerpo, ¿no? En un sentido. Por lo tanto, Dios lo prepara en humildad y en santidad. Límpiate de eso, sácalo. Mire Josué. Josué capítulo 5, por favor. Y tengan en su mente que Josué es el sucesor de Moisés, ¿sí? Es decir, Josué es quien sigue el trabajo que Moisés terminó o que no alcanzó a terminar. Capítulo 5 de Josué, versículo 15, una aparición muy similar. Dios se le aparece a Josué. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová, que creemos también que es Cristo, respondió a Josué y dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Interesante el llamado, muy similar a Moisés. Y uno se podría preguntar, bueno, pero Josué no estuvo en Egipto, no estuvo en el desierto, ¿por qué le pidió lo mismo? Probablemente porque la tarea que tenía que hacer Josué era la misma que tenía que hacer Moisés. Ese es como el punto, y tenía que continuar con ese legado, ¿cierto? Y el llamado es el mismo, quita tu calzado, quita tu calzado. Algunos aplican esto, y lo de quitar el calzado para las iglesias, que nosotros para entrar a la casa de Dios tenemos que quitarnos el calzado. No creo que sea así. Qué bueno que no es así. Sería peligroso. Pero el punto es ese. Porque dice, Dios aquí dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que está diciendo Dios es, estás entrando en mi casa, en mi lugar. Por tanto, quita tu calzado. Dios preparó a Moisés a través de su vida, en humildad, en santidad, y toda la historia de Moisés lo trajo hasta este punto. Número 2. En segundo lugar, Dios llama, prepara a Moisés, y en segundo lugar, Él obra en la vida de Moisés. Mire el versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermano, otra vez, Moisés viene de Egipto en un contexto politeísta, imágenes de figuras, de dioses, por todos lados. Y fíjese en los verbos que Dios usa. Dice, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Tres cosas que todos los dioses que Moisés conoció no podían hacer. Ver, oír y conocer a alguien, ¿cierto? Y Dios derriba de inmediato todos los otros dioses que Moisés podía pensar que eran reales de alguna forma. Y dice, no, yo soy el verdadero Dios. Yo oigo, yo veo, yo conozco. Tremendo. Es impactante para Moisés, ¿cierto? ¿Quién es este Dios? Que ya le había dicho en versículo 6 que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordemos que él tiene conciencia de que es hebreo. Y él cubrió su rostro. Ahora, sigamos leyendo, mira el versículo 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del
Jebuseo. Dios dice que Él escuchó el clamor de su pueblo. Y uno podría pensar, Señor, si tú escuchas el clamor y tú eres poderoso y tú eres grande y misericordioso con tu pueblo, Señor, ¿por qué no lo sacaste antes? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué dejaste que estuvieran en esclavitud tanto tiempo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué dejó que sufrieran a propósito, entre comillas, Israel bajo Egipto? Y es que hay una promesa. Y esto es importante, hermanos. Por favor, vaya a Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Estamos hablando aquí de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13. Mire lo que Dios le promete a Abraham. Le promete la descendencia, le promete la tierra y luego le dice lo siguiente, versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. Hermanos, esto es súper importante. Habían tiempos que tenían que cumplirse. Habían plazos. Yo quiero preguntarle algo. Por ejemplo, muchas veces, y yo sé que usted ha tenido el mismo sentir, porque a mí también me ha ocurrido. De repente hay cosas que le pido al Señor y, y veo que no se cumplen y que no pasa y que pasa el tiempo y que, Señor, ¿cuándo? 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 Señor, y estoy mal. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no? Y el clamor de los hijos de Israel era así, ¿no? Dios escuchó el clamor. Y probablemente Dios está pensando en que aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Y nos va a pasar lo que le pasó a Moisés, que nos desesperamos. No, ok, yo lo voy a hacer. Y tratamos de tomar la justicia por nuestras manos, de liberar al pueblo por nuestras manos, y terminamos matando gente cuando no son los tiempos que Dios quiso. Es peligroso. Y de ahí la importancia de esperar en Dios, ¿cierto? De tener paciencia en Él. Por eso el salmista dice, se abate dentro, alma mía, pero espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Y es complicado dar pasos cuando el Señor no nos ha mostrado que no los demos, ¿cierto? Es complicado. Por lo tanto, Él dice acá que, bueno, que se acordó, dice, pues se conoció sus angustias, versículo 7. Y esto de como que Dios se acordó es, bueno, ahora sí, ahora es el momento, ahora lo voy a hacer. Versículo 8. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. No sé ustedes, cuando yo era pequeño pensaba que cuando decía que fluye leche y miel, me imaginaba ríos de leche y de miel. No sé por qué pensaba eso. La idea acá de que fluye leche y miel, una tierra que fluye leche y miel. ¿La leche de dónde se saca? De animales, ¿sí? Vacas, de repente, ¿cómo se llaman? Cabritas, ¿cierto? Entonces, si es una tierra de la que fluye leche y miel, que la miel viene de las abejas, y las abejas para hacer la miel necesitan flores, lo que está diciendo Dios es que esta es una tierra abundante en ganado, en animales, en, en vegetación, porque hay muchas flores. Precioso, ¿cierto? Eso significa que fluye leche y miel. No, no es que hayan ríos de leche, que fluye leche y miel. Imagínese escuchar eso a Moisés, 40 años viviendo en el desierto. ¡Wow! Fluye leche y miel. Lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Solamente quiero leer el versículo 11 para detallar algo. Mire, versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero ¿cómo? Dios no había dicho que él los iba a sacar y luego dice, no, ahora Moisés lo va a sacar. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios dice, he descendido para sacar a los hijos de Israel de Egipto y luego dice, no, Moisés tú lo vas a sacar? Como que le tiró la pelota, ¿o no? Bueno, el punto no es ese.
El punto es que fácil Dios podría descender del cielo, fuego, qué sé yo, hacer muchas señales y sacar a los hijos de Israel y decirle a Faraón con voz estruendosa, libera a mi pueblo. Pero el punto aquí, otra vez, es apuntar a Cristo. Hermanos, y esto es fundamental. Esto apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un mediador, que es Moisés, que está hablando de parte de Dios, diciéndole al faraón, libera a mi pueblo. Y esto fue inevitable leer un comentario de Sproul que decía, esto es una imagen, una sombra de, otra vez, Moisés de parte de Dios diciéndole al faraón, libera a mi pueblo, de lo que Cristo hizo en la cruz, gritándole a Satanás, libera a mi pueblo. Qué precioso, qué precioso. Increíble, ¿no? Por eso es necesario que había un intercesor, ¿cierto? Alguien en medio. No, no iba a ser Dios quien lo iba a hacer. Él podía hacerlo, claro que sí. Pero su plan no era ese, era un mediador entre su pueblo y Dios. Viene el mediador a redimir al pueblo. Él lo rescata. Y Cristo en la cruz es el ejemplo de eso. Libera a mi pueblo. Precioso, precioso. Si quiero una definición breve de lo que es un profeta, el versículo 10 es la mejor. Dice, versículo 10, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques... Perdón, no, ese no era. Era, era el versículo solamente como un tip. Dice en el versículo... ah, en el versículo... Uy, se me perdió. Hay un versículo en el que dice que mi boca será tu boca. Más o menos. Si lo encuentra, puede leerlo en su casa. Y eso es lo que significa ser un profeta, ¿sí? Hablar de parte de Dios, ¿sí? Volvemos al punto, por lo tanto. Por eso Dios... Disculpa. 4:15. Excelente. 4:15. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de decir. Hablando de Aarón. Eso es más o menos lo que es ser un profeta de Dios. Hablar de parte de. Por lo tanto, cuando Dios llama a Moisés, él lo preparó en el desierto a través de todo su desarrollo como egipcio, como hebreo, hasta que llegó a la zarza. No solamente lo preparó, también lo preparó en humildad, también en santidad. Él obró en Moisés también, mostrándole que, oye, yo lo voy a hacer, yo lo hago. Tú eres el instrumento. Y aparte de obrar en él, en el versículo 11 en adelante vamos a ver que él acompaña. Cuando Dios llama, Dios acompaña. Versículo 11, ya lo leímos, dice, entonces Moisés respondió a Dios y dijo, perdón, a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, muy importante acá. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Pero ¿por qué cambió tanto la actitud de Moisés si antes andaba agarrando a palos con los egipcios? ¿Qué pasó en el corazón de Moisés? Bueno, atravesar 40 años con ovejas en el desierto trajo humildad a su corazón. Y ver la gloria de Dios en esa zarza ardiente, la Trinidad llamándolo, diciéndole, Moisés, Moisés, tengo esta tarea para ti, llenó de humildad su alma. Señor, ¿quién soy yo? No importa todo lo que me preparé en Egipto, eso no vale nada. ¿Quién soy yo delante de ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y de repente nos creemos tan suficientes porque estudiamos en la facultad, porque hicimos, qué sé yo, tantas cosas, y creemos que estamos preparados para cualquier cosa. Alguien dijo una vez, cuando pienses que no estás preparado, muchas veces porque ya lo estás. Y tiene que ver con esto, con Moisés. Él se supo que no era digno. Y acá hay dos cosas que es hermoso, que Dios no hace. Dios no le dice, sí, ¿sabes qué, Moisés? Era una basura, no sirve para nada. No, Dios no lo pisotea, ¿cierto? Eso es muy bonito de parte de Dios. Dios no le dice, sí, ¿sabes qué, Moisés? No sirves para nada, ¿sabes qué? Mejor busco a otro. No. Pero por el segundo lugar, Dios tampoco lo exalta, ¿cierto? Dios no le dice como, no, no, dale, campeón, sí, tú puedes. No, no, no. No lo consuela en ninguno de esos dos niveles. ¿Qué es lo que hace? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Está bien, tú piensa lo que quieras de ti, no importa. Pero yo voy a estar contigo. Y más adelante, en otra tarea que tiene que hacer Moisés, Moisés dice, Dios, si tú no vas conmigo, mejor no voy. Y él aprendió que ese era su mayor consuelo.
Hebreos capítulo 11, por favor. Y lo cantamos también hoy día. Hebreos capítulo 11. ¿Por qué fue tan importante que Dios le dijera a Moisés, yo voy a estar contigo? Por lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, 24. Leo para ustedes. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, temporales del pecado. Mucha atención, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué precioso, hermano. Qué tremendo. Esas palabras de Dios, yo estaré contigo, hasta Hebreos, resonaron. Y fue, y fue el espíritu de Moisés en toda su travesía. No fue su talento, no fue su desarrollo, su crianza, no, fue como viendo al invisible. Él me sostiene, Él me sostiene. Cuando Dios llama, Él preparó a Moisés, Él obró en Moisés, le hizo cambiar su mente y Él acompañó a Moisés. Algunas conclusiones, queridos hermanos. La vida de Moisés nos enseña que cuando Dios quiere usar a alguien, cuando Dios llama a alguien, lo usa cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Lo que dije anteriormente, vamos a terminar solamente haciendo desastres si hacemos las cosas por nuestra cuenta. Y nos puede costar caro, muy caro. Pero cuando Él llama, Él usa cuando Él quiere. Espérate, un tiempo, espérate un tiempo. Aún no está listo. No está listo. Una segunda conclusión, toda nuestra historia, queridos hermanos, incluso nuestros pecados, Dios puede usarlos en un sentido. Dios puede tener un propósito con eso. Y uno puede pensar, pucha, no sé, yo llegué al Evangelio ya mayor, ya tarde. No sé qué puedo hacer por el Señor, no sé qué cosas puedo hacer por Él. Bueno, bueno, Moisés tenía 80 años. Am, y Dios usó todo eso, toda su preparación en Egipto, todo providencialmente lo guió porque sabía que era necesario para que Él se parase delante del faraón y dijera, libera a mi pueblo. Hermano, toda tu historia Dios la puede usar para sus propósitos, independiente de lo que haya pasado, bueno o malo, en un sentido. Y solamente para terminar, en Éxodo 3:12 dice que respondió, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, hablando de Horeb, de Sinaí. ¿Qué está haciendo Dios acá? Y otra vez volvemos a la obra de Cristo. Dios está diciendo, libera al pueblo, anda Moisés, vas a liberar al pueblo, lo vas a traer aquí al Sinaí y aquí vas a alabarme a mí. El trabajo no termina cuando el pueblo es sacado de Egipto. El trabajo termina cuando me estén adorando aquí. Hermanos, Cristo nos redimió, compró un pueblo para Él, nos liberó de la esclavitud, del pecado, de Satanás, para esto, para estar reunidos acá, congregados en su nombre, a adorarle. La importancia, hermanos, de estar aquí el día domingo, la importancia de congregarnos. Para eso nos salvó el Señor. Es el propósito de salvarnos. No es un mero ritual estar acá. Nos salvó del pecado, nos sacó de Egipto, para que ahora lo alabemos. Oramos.